Hola, ¿cómo están? Amigos, amigas, muy bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Evangélica de calle Jujuy 270. Estamos en Villa María, provincia de Córdoba. En un ratito nomás vamos a alargar con la reunión para toda la familia y los invitamos a compartir con nosotros. También, mientras esperamos la transmisión, vamos a ver una plaquita con la información de las actividades que tenemos. Así que presten atención porque pueden sumarse a alguna de ellas. Les queremos mandar desde aquí un gran abrazo y que puedan disfrutar junto con nosotros este tiempo tan lindo. De la tarde, acá son las 11 menos 5. Estamos en vivo acá, pero allá a las 19 y algo, y Chirola están sentaditos con el cafecito. Mandamos un saludo a los Gaveta, le mandamos un saludo a Ronald, a la burbuja 2, esta es la burbuja 1, Ronaldo, Gloria, a los Suarzán que están en Santa Fe, siempre están saludándonos, compartiendo con nosotros. Bueno, y a todos aquellos que llegue este mensaje. A la gente de Belleville, a la gente de Río Cuarto, a Elena, Yolanda. Eso no me salía el nombre. Y perdón porque seguro nos olvidamos de alguien. Vamos a seguir haciendo la lista. María de Carmen, la Elba, bueno, y un montón, y nos vamos a olvidar. Bueno, antes de orar por Diego y pedirle al Señor que nos hable, yo te invito a que puedas leer conmigo un salmo re lindo, el Salmo 138, que compartía el Maxi de los espartanos esta mañana bien tempranito. Tenemos un grupo con los espartanos donde no solamente compartimos chistes y cosas graciosas, sino también la palabra de Dios. El Salmo 138 dice así, versículo 1: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmo delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Lo que estuvimos haciendo hasta recién, repito, alabar tu nombre por tu gran amor y tu fidelidad. Y escucha esto, porque esto me impactó. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Presta atención a esto, lo voy a leer, lo repito. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Qué importante esto. Qué importante esto que vamos a hacer ahora. Hasta ahora estuvimos alabando el nombre de Dios, adorándolo, reconociéndolo. Y dice el salmista que no hay cosa más grande que el nombre de Dios y su palabra. Su palabra, lo que vamos a hacer ahora. Es tan importante, tan santo este momento, que no hay cosa más grande, más sublime que esto que vamos a hacer ahora. Escuchar la palabra de Dios. No hay nada más importante en la vida que el nombre de Dios y que su palabra. Amén. Y vamos a cantar una canción que tiene que ver con lo que Diego nos va a regalar en esta noche. Quiero darte mis manos. ¿La podés poner así? La acordamos porque estamos medio...
reflejo. Quiero ser tu reflejo. Tus palabras, tu voz. Y entregar por completo toda mi devoción. Padre, escúchanos, despiértanos del sueño, danos el valor de actuar sin titubear. Padre, escúchanos, pues todo entregaremos, excusas y temores, ya no nos detendrán. Y quiero ser tu reflejo, tus palabras, tu voz, y entregar por completo toda mi devoción. Amén. Señor, gracias por esta canción. Queremos que sea real en nuestra vida, Señor. Queremos ser tu reflejo. Y seguramente que este evangelio, esta serie nueva nos va a desafiar a ser tu reflejo, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón para lo que en esta mañana vos tenés para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Diego. Te pedimos que lo bendigas y que lo utilices, que sea tu Espíritu Santo que nos esté desafiando a ser tu reflejo, Señor, a entender y a poder vivir el Evangelio de Marcos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Qué me dicen allá? ¿Me puedo quedar acá? ¿Estoy bien ahí o me tengo que quedar allá? Hay que cambiar todo ahora. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Hay muchos que todavía no los pude saludar acá y aprovecho a saludar a los que con los que nos encontramos mediante las redes, ¿sí? Y la verdad que disfrutamos un momento de alabanza espectacular. Cada canción que cantamos, estoy seguro que ya fue sembrando en nuestros corazones y en nuestro espíritu cosas que Dios quiere que descubramos, que vivamos, que nos desafían, ¿sí? Y la verdad que es muy lindo esta serie que vamos a empezar. Como decía recién Ariel, vamos a empezar una serie nueva. ¿No? Vamos a tomarnos unos cuantos domingos para tratar de sacarle el jugo a un libro maravilloso de la Biblia que es el Evangelio según San Marcos. La vida de Jesús según Marcos, ¿sí? Y estoy seguro que tenemos una oportunidad buenísima para desafiarnos, para conocer a Jesús de una forma que no lo conocimos antes, ¿sí? Y te cuento por qué. Porque resulta que el Evangelio de Marcos justamente nos muestra eso, nos cuenta quién es Jesús. Y ya vamos a ver un poquito acerca de eso, pero nos cuenta de una forma asombrosa acerca de quién es Jesús. ¿A cuántos les gustan las películas pochocleras? ¿Saben qué son las películas pochocleras? ¿Sí? ¿No? Las películas pochocleras son esas películas, o sea, pochoclera viene del tarro, de comer así, esas películas que te atrapan desde el principio hasta el fin, ¿sí? Y que generalmente tienen acción todo el tiempo. Vos ves esas películas y te mantienen todo el tiempo desde que empieza hasta que termina. Pasan 10 minutos y ya voló media ciudad, destruyeron media docena de autos, ¿sí? Pasa de todo, ¿sí? De principio hasta fin, y te mantiene la película ahí. ¿A cuánto le gustan esas películas?
Ahí va, ahí va. Ahora sí. Ahora nos vamos entendiendo que es una película pochoclera, ¿sí? Y resulta que a las películas muchas de las películas pochocleras están los que dicen, no, bueno, sí, pero esa película la verdad que no tiene una trama interesante, no tiene nada interesante, ¿sí? ¿O no? Hay películas que son simplemente ver eso, ver cómo explotan cosas, cómo se persiguen, cómo se rompen, cómo se disparan, o te llevan a viajar a otra galaxia de golpe, ¿viste? Fantasía, mucha fantasía, y te deslumbran, y los efectos especiales que te llueven así, que te mantienen, y vos decís, ¡ah! Tremendo. ¿Sí? Ahora, resulta que el libro de Marcos es un libro que, si hicieran una película, sería una de esas películas. Si usaran el Evangelio de Marcos para hacer una película, sería una de esas películas de acción, con la diferencia que también hay de esas películas que tienen una acción tremenda y que te atrapan de principio a fin, pero que también te atraviesan y te disparan preguntas y te asombran, ¿sí? Hay películas que son muy interesantes y no dejan de tener esos momentos de acción fuertes, ¿sí? Donde los hechos suceden rápido, uno atrás de otro, pero sin embargo hay momentos de la película donde algo se te mueve, adentro hay una fibra que se te mueve, ¿sí? Algo te dejó pensando, algo te dejó preguntando, o la película tocó un tema sensible. Y resulta que eso es también lo que encontramos en el Evangelio de Marcos. Y tenemos de acá en adelante algo precioso delante nuestro, que espero que lo podamos aprovechar. Y yo creo que depende mucho también de cómo nosotros nos disponemos a hacerlo. ¿Sí? Yo te cuento que me asombré. El Evangelio de Marcos es un libro al que nunca le había prestado mucha atención, más que pasar por algunos pasajes, porque generalmente todo lo que está escrito en el libro de Marcos ya está en los otros evangelios. En 3 de los evangelios, o en 2 más de los evangelios, ¿sí? Son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los libros de la Biblia. Si vos por ahí no conocés mucho de esto, pero cuando hablamos de los evangelios estamos hablando de libros de la Biblia que nos cuentan la historia de Jesús. Pero nos cuentan la historia de Jesús desde distintas perspectivas, ¿sí? Y resulta que Marcos es el primero de estos evangelios que se escribió, ¿sí? Por eso también lo vamos a encontrar, casi todo el mismo libro, lo vamos a encontrar desparramado en el Evangelio de Mateo y lo vamos a encontrar también en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Por eso se le dice los evangelios sinópticos, porque todo lo de Mateo aparece en los otros. ¿Por qué? Porque Mateo fue el primero que se escribió y fue el que usaron los otros evangelistas para hacerle otros aportes a eso que había escrito Marcos, lo que habría escrito Marcos lo usaron para contarnos la misma historia de Jesús, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a meternos un poquito en esto, en este libro, a ver qué nos quiere contar Marcos y sobre todo de qué forma nos quiere presentar Marcos a Jesús. Así que, ¿cuál es el mejor lugar para empezar algo? ¿Por dónde se empieza algo? Por el principio. El mejor lugar para empezar algo es el principio. Así que busca en tu Biblia el Evangelio de Marcos. Y vamos a leer cómo empieza el Evangelio de Marcos. Vamos a ver cómo empieza el Evangelio de Marcos, ¿sí? ¿Qué dice el primer versículo? Cierto que me tienen que escuchar allá del otro lado también, ¿sí? El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, dice algo tan simple pero contundente como esto: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No nos dice nada más. No nos dice quién escribe. No nos dice para quién es este libro, a quién está dedicado. No nos cuenta nada. Nos dice comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así va a ser Marcos todo el libro, contundente, acción tras acción, ¿sí? Así que vamos a empezar a desmenuzar un poquito algunas cosas que nos van a servir de acá en adelante en los próximos domingos, ¿sí? Comienzo del Evangelio de Jesucristo. La primera palabra que tenemos que resaltar ahí es evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa? Buenas noticias. Buenas noticias. Y ahí ya nos está marcando cómo nosotros tenemos que disponernos a leer este libro.
Vamos a recibir, ¿qué cosa? Buenas noticias. Así que, hermano, prepárate porque vas a recibir buenas noticias. Hay buenas noticias, ¿sí? Este es el comienzo de las buenas noticias de Jesús, el Hijo de Dios. Contundente, así, Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, a diferencia de otros evangelios, Marcos no nos cuenta de dónde viene Jesús, no nos cuenta qué fue de su vida anterior, nos cuenta, pasa directamente a la acción, como las películas pochocleras, como esas películas que empieza con una persecución o que empieza con un hecho que nos impacta, y así empieza el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos no nos dice acerca de las profecías, sí, dice justamente, empieza con un poquito acerca de una profecía, pero no le va a dar mucha importancia a diferencia de los otros. No importa tanto las profecías, no importa tanto incluso los hechos cronológicos, importa contar qué hacía Jesús, cuál era la acción de Jesús, qué obras hizo Jesús. Jesús es el Hijo de Dios porque lo demostró por sus obras, y esto es importantísimo. ¿Y por qué? Acá hay otro punto. ¿Para quién está escrito este libro? Este evangelio me parece importantísimo que lo abordemos hoy, porque después de leer, después de repasar un poco y leer comentarios, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que este libro, de que este evangelio es un libro escrito para un momento de cambio, ¿sí? Para un momento difícil, un momento nuevo, un momento distinto. Este evangelio está escrito para los primeros cristianos que se convertían en Roma, ¿sí? Y hasta ese momento la iglesia justamente empieza a atravesar algo difícil la iglesia, porque hasta ese momento la iglesia eran judíos. Y les costó mucho a los judíos asimilar que el Espíritu Santo, que la salvación, también era para los que no eran judíos, para los gentiles. Y este libro está escrito para ellos. Fue una transición fuerte en la iglesia. Decir, ¿cómo puede ser esto? Muchas intrigas. Y justamente lo que nos ofrece el Evangelio de Marcos es eso, es mostrarnos que Jesús actúa poderosamente, aunque nosotros muchas veces no lo entendemos. Y eso es importantísimo. Jesús es el Hijo de Dios. Según Marcos, Jesús es el Hijo de Dios no solamente por sus enseñanzas, no solamente por su doctrina, no solamente por su autoridad, porque eso también está presente. Pero lo más importante para Marcos es mostrarnos que Jesús actúa con poder. Jesús es el Hijo de Dios porque hizo obras maravillosas que nadie las podía hacer. ¿Y sabes qué? Esas son buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Porque Jesús sigue teniendo el mismo poder. Jesús sigue teniendo la misma autoridad. Y ese es el desafío que vos y yo vamos a tener en este evangelio. Dejar que este libro nos hable y que nos muestre al Hijo de Dios de una forma que no lo habíamos visto, de una forma que nos intriga. Vos sabés que en este libro, tanto la gente como los discípulos mismos que estaban con él conviviendo todos los días, terminaban más de una vez preguntándose, ¿quién es este? ¿Quién es este? Este es el Hijo de Dios. El que hace cosas que me superan, el que hace cosas que yo no puedo entender, el que sale de lo que ya tenemos programado, el que entra a la sinagoga y, peligro, entró Jesús a la sinagoga. Enseñaba con poder, con autoridad, pero podían pasar cualquier cosa. ¿Cuánto nos cuesta a veces sacar a Jesús del libro que ya tenemos leído, de la lección que ya tenemos aprendida? ¿Cuánto nos cuesta verlo actuar de una forma distinta? ¿Por qué? Porque no nos gustan los cambios. Son difíciles los cambios. Nos gusta tener esa sensación de que está todo bajo control, de que va todo bien, de que sé lo que va a pasar. Así que nuestras reuniones, así como las sinagogas, tratamos de tener todo bajo control. En nuestra casa, en nuestra vida, tratamos de tener todo bajo control. Que siga todo bien, que siga la marcha, porque ya escuchamos a Jesús. Ya escuchamos su doctrina, ya escuchamos sus enseñanzas y son buenísimas. Pero resulta que cuando dejamos que Jesús sea el Hijo de Dios, puede pasar
que nos asombremos y que nos preguntemos, ¿quién es este? Este no es el Jesús que yo conocía. Este no es el Jesús que yo me había pintado según lo que dice la Biblia o según las prédicas que había escuchado. Este es otro Jesús, este es el Hijo de Dios. ¿Y sabés qué? La gente se asombraba y algunos dudaban y se preguntaban y algunos tenían temor también. ¿Y cómo nos cuesta hacernos la idea de que Dios puede ser así? Pero es tan bueno que nos animemos y que nos desafiemos a que en este evangelio podamos leer que Jesús puede sorprendernos, puede actuar con un poder sorprendente sobre nuestras vidas. ¿Amén? ¿Estás dispuesto a eso? Con esta expectativa vamos a abordar este evangelio. Marcos nos cuenta que Jesús primero lo que dice es que es el Hijo de Dios, que viene a darnos la buena noticia de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Jesús es intrigante, Jesús nos saca de las estructuras, de lo que tenemos controlado, de lo que creemos previsible, y se vuelve maravilloso y se vuelve asombroso. Eso es lo que nos está diciendo Marcos. ¿Qué más? ¿Quién es Jesús según el Evangelio de Marcos? Te invito a que busques un versículo que va a ser clave, Marcos capítulo 10, versículo 45. Es otro de los puntos donde Marcos nos dice quién es Jesús. ¿Quién es Jesús según Marcos, según este libro? Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este también es el Hijo de Dios. Este es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este punto del Evangelio, en la segunda mitad del Evangelio, ya los discípulos habían vivido muchas de estas situaciones desconcertantes, donde al fin empezaban a entender algunas cosas y a creer algunas cosas acerca de Jesús, que era el Hijo de Dios. Y entonces cuando Jesús se da cuenta de eso, entonces empieza a enseñarle otras cosas. Jesús, además de ser el Hijo de Dios, poderoso en obras, con autoridad en su enseñanza, es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Cuando la Biblia habla acerca del Hijo del Hombre, lo que nos está queriendo decir es que Dios se hizo parecido a nosotros. Dios se hizo parecido a vos, parecido a mí. Jesús padeció y enfrentó las mismas pasiones. Es otra de las características de este evangelio. Este evangelio, como ningún otro, nos va a mostrar las emociones de Jesús. Nos va a mostrar la parte más humana de Jesús. Lo va a mostrar igual que a vos, igual que a mí. Lo va a mostrar cansado, lo va a mostrar enojado, lo va a mostrar limitado por su cansancio. Va a gemir Jesús. Y Marcos nos regala eso, nos regala una imagen de Jesús que no aparece en otros evangelios. No se va a detener tanto en los discursos de Jesús, no se va a detener tanto en las enseñanzas, porque las enseñanzas van a venir por dos cosas, por las obras de Jesús, pero también porque es igual a nosotros, porque es el Hijo del Hombre. Imaginemos y veamos cuando leamos este libro a Jesús viviendo como vos y como yo, enfrentando las mismas presiones que por ahí enfrentamos vos y yo. El mismo cansancio, la indignación. Jesús se indignó, nos dice Marcos. Jesús se daba cuenta que dudaban, Jesús se daba cuenta que no le creían. Jesús es el Hijo del Hombre. Qué lindo ver que alguien que pudo descubrir quién es Jesús, de una forma muy linda, ya vamos a hablar acerca de eso, también nos cuenta que Jesús es tan cercano, que Dios se hizo tan cercano, tan real, ¿sí? Padeciendo las mismas cosas que padecemos vos y yo, ¿sí? Jesús lidió con las mismas emociones y las mismas limitaciones. Pero ¿sabés qué? Este versículo sigue diciendo algo importantísimo. Jesús
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Sino para servir. Sino para servir. Y acá Marcos también nos va a mostrar a Jesús como el siervo sufriente. Jesús el que vino a trabajar sin descanso por amor a los demás. A Jesús al que ve la necesidad y actúa. Y no descansa y no se detiene. Más de una vez vamos a ver que justamente los hechos de Jesús estaban precedidos por lo que él sentía. Movido a compasión hizo algo. Pero además, inmediatamente, una palabra que se repite una y otra vez en este evangelio es inmediatamente. Después de esto, pasó esto. Después de esto, Jesús hizo eso. Fue a aquel lugar, vio a la multitud, se compadeció. Y esto me hace pensar en Jesús como un hombre de acción. En Jesús como un hombre que no se queda muchas veces como nos pasa a nosotros en la compasión que sentimos. No se queda en él, voy a estar orando, sino que es un Jesús que actúa frente a esa necesidad. Actúa frente a esa necesidad. Y eso es también lo que nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Ve la necesidad del hombre, ve tu necesidad, ve mi necesidad, tus problemas, mis problemas, y actúa. ¿Por qué vino a servir? Y no vino para ser servido. Ese es el Hijo de Dios que nos presenta Marcos. Un hombre o un Dios, mejor dicho, un Dios que se hizo hombre y que no dejó de servir en ningún momento para darnos un ejemplo. Para darnos un ejemplo, porque acá le está hablando a sus propios discípulos. Y dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esa es la forma en que, a diferencia de muchos otros, como normalmente se manejan en el mundo, ustedes no se van a manejar así. Ustedes no se van a manejar así, ustedes van a estar dispuestos a servir. Porque la gente en el mundo se enseñorea y se aprovecha y pone carga sobre los demás, pero entre ustedes no tiene que ser así. Sino que el que quiera ser el primero tiene que ser el último. El que quiera ser grande tiene que estar dispuesto a servir. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Qué tremenda lección que nos da Jesús acerca, o mejor dicho, Marcos acerca de quién es Jesús, de quién es el Hijo de Dios. Un siervo incansable, un siervo que sufre por lo que los otros padecen, pero actúa frente a ese padecimiento. Un siervo incansable que padece no solamente por el otro, sino que padece en sí mismo las consecuencias de servir. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros pagar ese precio? ¿Cuántas veces decimos hasta acá? No, Señor, ya está. ¿Cuántas veces más le voy a decir? ¿Cuántas veces más lo voy a intentar? No, Señor, si no me dan ni las gracias, ¿por qué voy a servir al otro? ¿Por qué lo voy a hacer? Si no lo reconoce nadie. Si se aprovechan al final de lo que yo hago. Y no estoy hablando solamente de acá de la iglesia, yo estoy pensando en este momento en situaciones en el trabajo. No, Señor, en la iglesia puede ser. Voy, toco el bajo, canto, preparo la alabanza. Hasta ahí está todo bien, Señor. En el trabajo no, ya está. En el trabajo no estoy dispuesto a servir ahí. Hay que servir en la iglesia. No, Jesús no es ese. Jesús es el Hijo de Dios que actúa frente a la necesidad. Y el que dice que así como Él es el ejemplo de siervo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestro entorno si estamos dispuestos a hacer como hizo Jesús? De ser siervos incansables, que se fatigan, que no la pasan bien a veces, que tienen limitaciones, que tienen temores, pero que no se detienen. Gente que actúa frente a la necesidad. Ver la necesidad es un sensor. Si hay algo que a vos te motiva, que vos viste, que te mueve una fibra adentro, y decís, Señor, mirá lo que está pasando ahí. ¿Qué hace frente a eso? Señor, mirá, no sé, puede ser cualquier cosa. Mirá a tu alrededor. Hay algo que a vos te mueve por adentro y que te hace decir, Señor, ahí hay una necesidad. ¿Qué hace frente a eso?
Oro, Señor. Sí, está perfecto. No sé qué más, Señor. Bueno, actúa. Jesús actuaba. Ahora, ¿sabés qué? Algo importantísimo. Jesús actuaba guiado por el Padre. Y eso también está presente, ¿sí? Jesús seguía a las multitudes, se pasaba horas de cansancio, horas de estar dispuesto a escuchar, a sanar, a enseñar, ¿sí? Pero también había momentos donde decía, bueno, hasta acá, tengo que ir para el otro lado. El Padre me está diciendo que vaya para otro lado, ¿sí? Y eso también a veces hay que aprenderlo, pero pensemos en esto, en cuántas cosas cambian en nuestro entorno. Te cuento una muy simple que me pasó minutos antes de venir para acá. Y escuché esta frase de Beli, de mi esposa. Y bueno, si nadie está dispuesto a levantar las toallas, las voy a levantar yo. Y es gracioso, pero me cacheteó. Porque yo pasé ahí 20 veces. Y estaba preparando el mensaje, ¿eh? Esto que te estoy diciendo, yo ya lo tenía acá, esto que te estoy diciendo. ¿Y si nadie hace la toalla? ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra casa si nosotros estamos dispuestos a servir como Jesús sirve? A corrernos un poquito de lo que a nosotros nos parece, de lo que a nosotros nos gustaría, de cómo nosotros nos sentimos y actuar en la necesidad del otro. En tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en el trabajo, en la iglesia. Jesús es un siervo sufriente e incansable, ¿sí? Y por último, ¿de quién es Jesús? Jesús es el Salvador. Dice que el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es importantísimo. Todo lo que motiva a Jesús tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con que Dios está actuando para salvarnos, para salvarte a vos, para salvarme a mí, para salvar a los que están alrededor. Y de la misma manera, nuestro llamado a servir, esta llamada a la acción que Marcos nos está haciendo con la vida de Jesús, tiene que ver con eso. Tiene que ver con actuar frente a la necesidad, pensando en la salvación, en que Jesús tiene que ser el que se manifieste con poder, con sabiduría, con enseñanzas, con autoridad para traer su salvación. Así que, hermano, si vos estás en este momento pensando en alguien que vos sabés que hace rato que le estás hablando, recordá esto: Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. No vino solamente a hacer obras de caridad, no vino solamente a sorprendernos con sus obras de poder. Vino para rescatar a muchos, ¿sí? Tremendo el ejemplo. Ahora, ¿sabés qué? Este es el Jesús que nos va a presentar Marcos. Jesús es el Hijo de Dios que obra con poder, que nos sorprende, que nos lleva a preguntarnos quién es. Jesús es el Hijo del Hombre que sufrió y padeció lo mismo que vos y que yo. Jesús es el que vino a rescatar a muchos. Jesús es el que vino a servir. Y este es Jesús del que nos cuenta Marcos. Y hay algo bellísimo en la historia de Marcos, que quiero que le dediquemos un ratito, ¿sí? ¿Por qué Marcos nos presenta a Jesús así? ¿Qué habrá pasado en la vida de Marcos que nos regala este libro y nos presenta a Jesús de esta manera? Bueno, Marcos es alguien que estuvo muy cerca, no era uno de los discípulos importantísimos, no fue uno de los discípulos, no fue uno de los apóstoles. Posiblemente haya entrado en contacto con la vida del Señor en el último tiempo, pero lo más probable es que se haya acercado a Jesús a través de los primeros cristianos que se juntaban en su casa, ¿sí? La primera iglesia se juntaba en la casa de Marcos. Y según los padres de la iglesia, según autores de hace muchísimos años atrás, Marcos no estuvo siguiendo a Jesús, ni estuvo viviendo el tiempo de Jesús, sino que vivió, sí, de cerca
el principio de la iglesia. Y según Lucas, dice que la iglesia se juntaba en su casa a orar. Y aparece en escena, está bueno que leas para ver quién era Marcos, lee los capítulos del 11 al 15, nos va a contar quién es Marcos. Marcos era eso, el hijo de una viuda que había puesto su casa en servicio de la iglesia. Y parece que era una buena casa porque tenía un buen lugar para que la iglesia se junte a orar y además tenía criada, dice, nos cuenta eso, una de las que estaban ahí. Pero de golpe sucede que en esta primera iglesia aparecen la oportunidad de que él se sume con un familiar suyo, Bernabé y Pablo. Aparecen en la escena, van a hacer su primer viaje misionero, van a empezar a recorrer un montón de ciudades predicando el evangelio y lo llevan. Y hay algo tremendo que me impacta, que es el punto en que Marcos decide volver y se transforma para Pablo en un desertor. Los abandonó. Iban viajando y a medida que en un momento que avanza el viaje, él dice, bueno, hasta acá yo me vuelvo a Jerusalén. La Biblia no nos dice por qué. Lucas no nos cuenta cuál fue el motivo por el que Marcos volvió atrás, se volvió a su ciudad. Lo que cuenta es que fue un conflicto muy fuerte. Fue un conflicto tan fuerte que dos personas que sirvieron juntos al Señor de una forma impresionante tuvieron una discusión y se terminaron separando. Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque cuando dicen, buenísimo, Dios está haciendo muchas cosas, volvamos a visitar a las iglesias que estuvimos formando. Vamos a alentarlos. Sí, vamos de viaje, dice Bernabé. Llevemos a Marcos. No, dice Pablo. A Marcos no. A Marcos no lo llevamos. Marcos es un desertor. Marcos volvió atrás, nos dejó en banda. Qué distinto al Jesús que nos pinta Marcos en su evangelio. ¿Qué pasa, Marcos? ¿Vos no sos como Jesús que vino a servir? No, hasta acá, dijo Marcos, se volvió para atrás. Y esto creo que es algo importantísimo que hoy tenemos que pensar. Los momentos en que pensamos en volver atrás. Cuando empezamos a preguntarnos si seguimos o no seguimos. Si creemos o no creemos. Las situaciones que por ahí nos sacuden y nos hacen dudar. Algo importantísimo sobre lo que habló Ariel antes de empezar este mensaje, el desánimo. Cuando el desánimo nos golpea. Cuando ya lo que escuchamos no nos alcanza. Ya lo sabemos. Cuando ya no tengo ganas de seguir. Cuando ya no tengo ganas de seguir poniéndole fichas al matrimonio. O cuando me cuesta ver en mis hijos un futuro prometedor. Cuando me prendo en la misma desilusión y la queja en el trabajo. Cuando creo que las cosas no van a cambiar más. No sabemos por qué Marcos llegó a ese punto, pero llegó a ese punto, dijo, hasta acá, yo me vuelvo. Yo no sigo. Cuando le pones fichas a trabajar con los chicos en la iglesia y una pandemia te cachetea así y no te deja seguir. Y vos decís, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos con los scouts? ¿Cómo hacemos con los hados? Ahora, hay algo maravilloso, porque en ese momento, cuando Marcos decidió volver atrás, de golpe puso en su vida a dos personas. Una fue Bernabé, que llegado el momento de emprender el viaje, dijo, vení. Y tuvo una discusión con su amigo. Me imagino que Bernabé y Pablo eran amiguísimos, vivieron cosas muy fuertes los dos juntos. Y Bernabé se la jugó.
Bernabé se la jugó. ¿Y qué vemos nosotros cuando vemos a los demás? ¿Qué ves vos en tus hijos? ¿Qué ves vos en tu esposo, en tu esposa? Bernabé le decían hijo de consolación, un hombre lleno del Espíritu Santo, y no nos vamos a ir por las ramas, porque estaría buenísimo ver quién era Bernabé. ¿Y sabes qué? Vos y yo podemos ser Bernabé. El Hijo del Hombre nos enseña esto. Jesús nos enseña que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Es lo que hizo Bernabé con Marcos. Con alguien que era un desertor para Pablo. Con alguien que tal vez no se merecía otra oportunidad. No sé qué problema habrá causado, pero fue un problema grande. No se merecía otra oportunidad. Y Bernabé ahí dijo, me lo llevo. Y se lo llevó. Y se lo llevó a un viaje y estuvieron formando iglesias y estuvieron visitando gente y estuvieron haciendo cosas maravillosas, usados por Dios, ¿sí? Y por 10 años no sabemos más de la vida de Marcos. No sabemos más de la vida de Marcos durante 10 años, hasta que Pablo mismo, el que dijo que era un desertor, escribe en sus últimos días, antes que lo entreguen, dice, ¿saben qué? Le dice a Timoteo, tráemelo Marcos porque me es un siervo útil. Ah, ¿cómo, Pablo? Tráemelo Marcos porque me es un siervo útil. No es más el desertor. No es más el desertor. Marcos es un siervo útil. ¿Qué pasó en esos 10 años? ¿Cómo nos cuesta vivir procesos para que Dios nos transforme? Dejar que Dios actúe en nosotros. Y en los momentos donde queremos volver atrás, dejar que Jesús, el Hijo de Dios, nos sorprenda y actúe con poder, nos asombre y lo saquemos de esa lección, lo saquemos solamente de sus enseñanzas y sus lecciones lindas y asombrosas que ya sabemos. Pero Jesús es el Hijo de Dios y actúa con poder. Y actuó con poder en la vida de Marcos. ¿Y sabés quién fue el que hizo que Jesús actúe con poder en la vida de Marcos? El primero fue Bernabé, el hijo de consolación. El que cuando decían, este es el desertor, se lo llevó. Y el otro fue Pedro. Es más, dicen que el Evangelio de Marcos también lo llamaban al principio las memorias de Pedro. O el Evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque durante esos 10 años donde no sabemos nada acerca de Marcos, además de viajar con Bernabé, lo agarró Pedro. ¿Y sabés qué escribe Pedro acerca de Marcos? En su carta de 1 Pedro, cuando le escribe a todos los creyentes, le dicen, bueno, acá está, les manda saludos Marcos, mi hijo. Marcos, mi hijo. Bernabé, el hijo de consolación. Pedro, el que lo adoptó, lo abrazó, le enseñó, le transmitió quién era Jesús. Pedro fue el que hizo que Marcos conozca de verdad quién era Jesús. Y fue lo que hizo que deje de ser el desertor y que se transforme en un siervo útil. Ese es el poder del Evangelio de Marcos. Marcos no nos está hablando solamente de cosas lindas, de lo maravilloso que fue Jesús, de lo que le contaron. Marcos lo vivió, Marcos se transformó con este Evangelio y lo dejó escrito. Qué precioso tesoro que tenemos. Tenemos esto que seguramente en Marcos más de una vez habrá llevado el punto de decir como escribió él, ¿quién es este? ¿Quién es este? Este no es solamente el que habla Pedro. Este es alguien que puede transformar mi vida. Esos son Bernabé y Pedro. Dos personas que siguieron a la perfección el ejemplo del Maestro, del Hijo del Hombre, del que no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es lo que hicieron ellos dos con Marcos y con otros, pero hoy estamos hablando de Marcos. Qué tremenda consecuencia que tiene vivir el Evangelio, porque no nos transforma solamente a nosotros. Son buenas noticias. Son buenas noticias. ¿Sabés qué? Tal vez hoy estás justo en el punto donde estás pensando en volver atrás. Donde pensás que ya no, para adelante no hay nada. No puedes seguir. Estás por tirar la toalla. Pedro, Ariel nos hablaba acerca de Pedro justamente.
acerca de Pedro nos hablaba del momento en que Pedro quedó acorralado por no solucionar sus cosas y dijo, me vuelvo atrás. No sé quién sos, Señor, no te conozco, pero en vez de seguir, me voy atrás, me vuelvo a pescar. De eso nos hablaba Ariel. Ese nos hablaba de los Jericó, de los muros que tenemos que derribar, porque todavía tenemos por delante una vida en abundancia que Jesús promete. Y vos hoy tal vez estás justamente dudando acerca de quién es Jesús. Lo escuchaste sus lecciones, sus enseñanzas, pero lo dejaste ahí. Lo dejaste en un culto de la sinagoga. Pero ¿sabes qué? El Evangelio es la buena noticia. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que puede hacer de un desertor, de alguien en quien nadie confía, puede hacer que sea un siervo útil. Y te está llamando a vos y a mí a que lo seamos. Te está llamando a vos y a mí a que nos dejemos asombrar. A que no nos conformemos, a que no le tengamos miedo, mejor dicho, a que no tengamos todo bajo control. No le tengamos miedo a que vengan las dudas, porque las dudas van a venir. ¿Sabés qué? Si vos decidís poner las manos en la masa, si vos decidís ponerte en acción, donde sea que el Señor te esté mostrando que hay una necesidad, lo que va a pasar seguramente es que en algún momento van a venir dudas y no vas a saber qué hacer. Tiene que pasar eso, para que veamos que Jesús es el Hijo de Dios. No somos nosotros los que tenemos ninguna capacidad. Jesús es el Hijo de Dios. Dejémonos asombrar. Dejemos que Él nos desconcierte. Hay cosas para adelante. Estamos, como decía antes, es un evangelio hecho para un tiempo como este, para un tiempo de cambio. Donde las cosas dejan de ser como eran. Donde nos surgen las dudas y los temores de saber cómo vamos a seguir. Y Marcos es un ejemplo de decir, yo ya no soy un desertor. Yo soy como mi Señor, que no vino para ser servido, sino para servir. Soy un siervo útil y no sé cómo voy a hacer, pero voy a seguir. Es un llamado a la acción. Es un llamado a que seamos como nuestro Señor, hombres y mujeres que actúan frente a la necesidad. Y sabes que a lo mejor hoy estamos viendo allá chicos sentados atrás de una cámara. Tal vez tenés poquitos años. Tal vez estás empezando apenas a entender algo acerca de Jesús. Pero ¿sabes qué? Hay algo bellísimo en la historia de Marcos, que es que vos te podés proyectar como un siervo útil. Como alguien que ve una necesidad y actúa. ¿Qué estamos haciendo con las cosas que el Señor nos dio para que sirvamos a los demás? ¿Qué estamos haciendo con los dones y talentos que el Señor nos regaló? El Evangelio de Marcos nos desafía a que veamos a Jesús como siervo para que nosotros hagamos lo mismo. Llamados a servir, llamados a actuar frente a la necesidad, llamados a ser como Bernabé y como Pedro. Gente que ve en sus hijos, en sus amigos y en la gente que nos rodea, personas que merecen otra oportunidad. Personas que no importa lo que sean hoy, pueden ser cosas tremendas para Dios. ¿Cómo estás viendo a tu esposa? ¿Cómo estás viendo a los que tenés a cargo en el aula, en el trabajo, en la iglesia? Estás a cargo de una clase, estás a cargo de un grupo en los scouts, estás a cargo de tocar un instrumento. ¿Cómo lo estás haciendo? Que el Señor nos desafíe. Y ¿sabes qué? También hay algo precioso en esta historia, que es la de que el Señor tiene preparadas personas para que sean nuestros Bernabé y nuestro Pedro. Yo los encontré, y te animo a que vos los busques y los encuentres. Gente que cuando vos venís con una nebulosa de cosas y que tenés ganas de bajar los brazos y decir, no, bueno, hasta acá, esto no es para mí. Gente que te dice, no, loco, pará, tranquilo, seguí. Gente que te ayuda a alinearte,
a ver por lo menos cuál es el próximo paso. Gente que no te dice, listo, basta, sino que te abre las puertas. Gente que te transmite la vida de Jesús de una forma maravillosa y asombrosa. Gente por medio de la cual Jesús mismo va a obrar con poder. Ese es el llamado que tenemos. Esto es lo que vamos a tratar de rescatar en este evangelio. Es un llamado a la acción. Así que te invito a que nos tomemos un ratito para orar. Estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo de cambios, estamos rodeados por situaciones que nos superan. Momentos y situaciones en las que necesitamos ver la salvación del Señor. Donde no alcanza solamente con una lección linda, sino que necesitamos que el Señor obre con poder, porque Él es el Hijo de Dios. Señor, te pedimos que a través de esta serie que vamos a empezar, nos asombres, que nos ayudes a sacarte de las páginas de un libro o de una lección admirable para verte actuar poderosamente en nuestras vidas y en esta iglesia, Señor. Estamos atravesando un nuevo tiempo y junto con eso vienen las dudas, vienen las necesidades, vienen las incertidumbres, los miedos. Señor, sorprendenos en medio de estas situaciones. Ayúdanos a no detenernos, a no volver atrás, Señor. Vos conocés nuestro corazón, Señor. Vos sabés cuáles son las cosas que nos desaniman, cuáles son las cosas que nos sacan la esperanza, Señor, donde vemos que parece que ya no hay nada por hacer. Que podamos verte ahí actuar, Señor. Que podamos escuchar tu llamada a actuar frente a las necesidades de los demás, a no quedarnos solamente en las buenas intenciones, en los lindos planes, Señor, a actuar frente a la necesidad. Danos claridad, Señor, de cómo seguir, de cómo avanzar. Señor, vos viniste a dar tu vida en rescate por muchos, viniste a transformarnos a nosotros y a que nosotros seamos un medio de transformación para los demás, Señor. Y tal vez no sabemos cómo se hace. Pero hoy tenemos en claro una cosa, que vos sos el Hijo de Dios que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y te queremos seguir, Señor. Actúa en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, te agradecemos por jóvenes, adolescentes que ya empiezan a querer mezclarse en estas cosas de servir. Señor, dales de tu Espíritu Santo, dales sensibilidad, dales palabras, Señor. Y que nosotros podamos actuar como Bernabé y como Pedro frente a los que están alrededor nuestro y que tal vez están con ganas de volver atrás. Haces cosas maravillosas, Señor. Haces cosas maravillosas. Tenés poder, tenés autoridad. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos. Aquí estamos, Señor. Te ofrecemos nuestras vidas. El principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos. Llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti.
completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Otra vez. Aquí estoy, manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi Corazón, completamente a ti. Amén. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Se pregunta el maestro que hizo esta canción. Y esa pregunta vamos a tratar de ir respondiéndonos a lo largo de este evangelio. Gracias, Diego. Que Dios te bendiga. ¿Tenemos anuncios, Mauro? Bueno, lindo compartir. Gracias por la introducción, que nos quedamos pensando fundamentalmente en Marcos, ¿no? Qué interesante la vida de Marcos. Bueno, recordar, el martes a las 6 de la tarde seguimos con este espacio de la iglesia abierta, así que quienes quieran acercarse también a orar, a compartir, estamos acá a esa hora, ¿sí? Los martes a las 6 de la tarde. Por otro lado, los jueves, esta semana, sigue el jueves a las 20 horas la ronda de oración, ¿sí? Por Zoom. Por el momento, hasta el jueves sigue la restricción horaria, así que el jueves va a ser así. Y ya les vamos a avisar en relación al próximo fin de semana cómo continúa en función de que se vayan despejando las dudas de las nuevas medidas, ¿sí? Si seguimos a la mañana o cómo va a seguir. Pero estén atentos a los avisos y las notificaciones. Inclusive con el grupo de Scout y de Pre, también próximo fin de semana, también estén atentos, se van a ir comunicando a medida que vaya sucediendo las semanas los diferentes horarios y ajustes. Ayer se hizo la campaña de alimentos, la número 14, gracias a Dios, y así que más o menos unas 40 familias han también sido ayudadas en esta oportunidad, así que agradecemos a todos y a todas las ofrendas y las diferentes cosas que gracias a Dios se pudieron hacer. Así que no sé si queda algo más. El ropero está los martes, ¿sí? De 8 a 11 horas, así que también sabemos, eso está funcionando normalmente. Está el boletín se envió por virtual, de manera virtual, y también está impreso acá para los que están, también está muy bueno, léanlo. Está la lectura de Marcos sugerida, porque vamos a tener la serie de Marcos durante el mes de julio y agosto. Vamos a ir descubriendo diferentes pasajes. Ya hoy fue una gran introducción y a partir del próximo domingo vamos a ir viendo pasajes del libro de Marcos. Así que los invitamos a leerlo, que va a estar muy bueno, porque cuanto más conozcamos sobre el libro va a ser mucho más enriquecedor para todos. También hay un texto que escribió, creo que Lautaro, en el boletín también de introducción de Marcos. Así que, bueno, vamos a estar estudiando a full el libro de Marcos en estos próximos 2 meses. Oramos, gracias Señor por este tiempo, gracias por poder
descubrirte, Señor, y poder descubrir quién sos y la invitación a la acción que tenés para nosotros. Señor, gracias por mostrarte siervo aquí en la tierra y mostrarnos ese ejemplo, Señor. Ayúdanos a ser siervos útiles para vos también. En nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo y en la semana de las actividades. Chau, chau. Bueno, muchas gracias por haber compartido este tiempo juntos en familia. Qué lindo que es reflexionar sobre lo que Dios tiene para decirnos a cada uno, lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también si alguien necesita ayuda, quiere conversar más o tiene alguna duda, puede hablarnos al celular de la iglesia que aparece en la pantalla. Les mandamos un enorme abrazo, que tengan una linda semana y si Dios quiere nos encontraremos de nuevo el próximo domingo. Que Dios los bendiga.